No, pues, perfecto, listo. Muchas gracias. Disculpa, Andrés, pues este es un ejercicio profundo, pues, de una entrevista que requiere de audio, por eso la necesidad de poder grabar. Muchas gracias. Disculpa Listo. la invitación. Bueno, no, yo vuelvo y repito entonces. Los cambios han sido bastante profundos. Tengo la oportunidad de estar desde el 2024 en la dirección. En el 2024 el tema del fomento era un poco más direccionado a que la institucionalidad conociera la oferta institucional y revisar los procesos que se estaban desarrollando ahí, pero además conocer y un ejercicio creo que también muy traumático con la CIFO, conocer la información y sistematizarla. Digamos, esa mirada hacia la comunidad dentro de la dirección de fomento no existía, aun cuando sí se hacían jornadas comunitarias. Fue muy fácil acceder a estos espacios comunitarios porque existía la necesidad de hace muchos años de que la institucionalidad escuchara a las comunidades, y lo primero que encontramos cuando llegamos a estas comunidades es que a nosotros nunca nos han escuchado. A nosotros nunca nos han escuchado y nos alegra que una persona del ministerio esté aquí, pero además que sea de nuestro propio territorio, que además conoce también cuáles son nuestras problemáticas. En ese año del 2024, digamos como esa interacción con las organizaciones fue muy poca, es decir, teníamos la posibilidad de ir a un territorio, pero no teníamos la posibilidad de volver. Entonces, quizás con lo poquito que nosotros podíamos hacer, gestionar o comprometernos, no lográbamos como mencionar nuevamente se está haciendo esto o llegar a ese territorio si nos pedían de pronto eh, socializaciones de otras cosas, como los consejos municipales de cultura, de BEPS y otras socializaciones como portafolio de estímulos que se hace a nivel nacional de manera virtual. Sin embargo, o por ejemplo en el caso del Departamento del Atlántico, en el sur del departamento el tema de señal es muy, o sea, tiene grandes afectaciones. Entonces, otra cosa que se identifica es que las personas interesadas del sector cultural en sostener la cultura, en sostener como todos estos procesos, la mayoría son adultos. Y se les dificulta también el tema de las tecnologías. Hay muchos jóvenes en esta era, sí, sin embargo, eh, ¿cómo le diría? A estas jornadas comunitarias asistían mayormente adultos y son quienes más tienen necesidades en cuanto a no saben formular proyectos, desconocen muchas cosas de la ley y demás, entonces eran quienes más pedían que se les capacitara y demás. En esos aspectos. Entonces, en ese 2024 llegamos al territorio, a los municipios y nos encontramos con eso, digamos con mucho amor por el ejercicio porque nos estamos encontrando con las comunidades, pero con inconformidades porque no teníamos la posibilidad de volver. No había, digamos, esa posibilidad de poder volver inmediatamente o de poder gestionar eso, todo eso eh, que nos pedían. Sin embargo, bueno, ese primer año, como mencionaba, fue muy traumático con el tema de la CIFO. Hacíamos las asistencias técnicas presenciales. Las entidades territoriales nos recibieron la mayoría muy bien, o unos cuantos como si hubo algunas dificultades de comunicación. Nos encontramos que había muchos enlaces de cultura que no hacían parte del sector, que no conocían nada del tema cultural, eh, otros que llevan muchos años pero que no, digamos, ninguno de los procesos como los consejos municipales de cultura, portafolios de estímulos, escuelas, no funcionan dentro del municipio y quizás se nos hizo también muy extraño como tantos años dentro de la institucionalidad de la entidad territorial y no estos procesos que se supone que a lo largo del tiempo Fomento ha venido eh, tramitando, dando capacitaciones y dando la información frente a cómo es el manejo, ustedes no lo tengan. Ese año también entraron muchos nuevos que
desconocen completamente el tema de cultura, entonces, eh, digamos como que por ese lado fue bueno porque se logró una capacitación a las entidades territoriales. Sin embargo, sí queda un sinsabor porque si por muchos años se estaba haciendo este mismo ejercicio con las entidades territoriales, como que muchos que son todavía antiguos y que llevan muchos años en las secretarías y en los enlaces de cultura no conocen este tipo de procedimientos. La CIFO, bueno, No, estábamos hablando que iba dentro de eso, ¿cierto? La no, CIFO, digamos, perdón. la CIFO, digamos, fue un tema muy traumático por el tema de la información. Mucha gente o muchos enlaces de cultura ni siquiera conocen la propia información eh, de su entidad, por ejemplo, en el tema de la creación de las estampillas pro cultura, los temas de financiación. Muchas entidades territoriales no concertan con el ministerio, no conocen los procedimientos. Entonces ahí la información también, por ejemplo, para el tema de los BEPS, para que ellos entregaran esa información, había mucha demora, por lo que retrasaba también el tema del diligenciamiento de la CIFO. Bueno, fue un ejercicio bastante grande que se hizo, se logró, digamos, en mayor parte hacerlo, porque además nos correspondía a nosotros directamente diligenciarlo. Entonces nosotros pedíamos una información y no las entregaban incompletas, no las entregaban, la entregaban después de tiempo. Bueno, ya ustedes se podrán imaginar, y bueno, y la cantidad también de municipios que en el departamento en ese momento atendimos 22 municipios, y eran llenar 22 CIFOS también, pero que, bueno, y son un montón de preguntas. No sé de pronto si ustedes conocen la plataforma y eso, pero es un montón de preguntas y como ir actualizando eso era bastante tedioso. Nos llevamos la sorpresa que el 2025 no nos tocaba diligenciar CIFO a nosotros. Eh, digamos, fue una ganancia para nosotros porque todo el tiempo se lo invertíamos, era las CIFOs en realidad. Hacíamos asistencia técnica y podíamos demorar hasta una semana diligenciando CIFO para obtener la información. Nos tocaba comunicarnos con varias personas de un mismo municipio, con la bibliotecaria, con el de Hacienda, con el enlace de cultura, con el de gobierno. Entonces, tocaba hacer varias llamadas para poder diligenciar toda la información porque solamente la persona de cultura no tenía toda la información completa. Digamos, resumo ese 2024 a eso, que fue una jornada completamente institucional. No hubo posibilidades de articular grandes cosas con los procesos comunitarios. Eh, Aún así, cuando no tenemos la posibilidad o la oportunidad de hacer grandes cosas eh, o de gestionar muchas cosas con los procesos, de comprometernos con cosas, hemos, digamos, en el 2025 y 2026 desarrollado muchas más cosas que en el 2025 porque era muy tajante como lo que tienes que hacer. Tienes que ir a un municipio, hacer la asistencia técnica con la entidad territorial y la visita a los procesos y listo, no había más posibilidad de más nada. Eh, la estrategia se transformó un poco. Es muy agradecido también con la maestra Vicenta que nos escuchó al finalizar en ese 2024, nos escuchó bastante sobre las preocupaciones que teníamos frente al ejercicio, porque nos sentíamos también, digamos, somos un equipo de trabajo en comunidades, ¿sí? Somos un equipo de trabajo en comunidades, de procesos, y nos estábamos limitando mucho o bueno, creíamos que el ejercicio no podría limitarse solamente al tema institucional de las entidades territoriales, que es importante que se conozcan toda la oferta y demás, pero una vez ya se conozca la oferta, es necesario comenzar a trabajar con los procesos comunitarios, que son quienes realmente están sosteniendo el legado cultural en el país. Cierto, la maestra Vicenta nos escuchó, se hizo la evaluación y con la sorpresa del 2025 no hacemos CIFO, pero además las joyas comunitarias, eh, digamos, se nos da libertad de poder hacer o fortalecer los procesos en mayor medida. Visitar un municipio dos, tres veces, eh,
capacitación en formulación de proyectos, capacitación en consejos municipales de cultura, jornadas comunitarias sin capacitación, es decir, solamente para el fortalecimiento de los procesos, apoyo a actividades culturales. Entonces, digamos que de esa forma se logró, uno, mejorar la comunicación con los procesos comunitarios. Dos, de que verdaderamente la entidad se estuviera hablando con la comunidad. Y tres, que hay un reconocimiento por parte del sector cultural de la institucionalidad. Es decir, que ya hay un acompañamiento incluso en las actividades, hay una cooperación en cuanto se menciona, hay que hacer esto, la comunidad también respalda ese accionar que hay desde la institucionalidad. Entonces, digamos que este 2025 y este 2026 ha sido un poco más de cara a las comunidades y a esas realidades pues que hoy enfrentan los procesos comunitarios. Digamos como grandes rasgos, eso es lo que la experiencia que yo he tenido y de pronto los cambios significativos que han habido dentro de la institucionalidad. Em, Creo que esa flexibilización ha traído también que los procesos comiencen a creer en la institucionalidad. Antes nos decían, no, es que ustedes vienen y se van. Y justamente fue lo que pasó del 2024 al 2025. Cuando yo vuelvo al 2025 me dicen, no, es que tú el año pasado viniste, nos reuniste a todos, tomaste la foto y te fuiste. Hiciste unos compromisos o dijiste que ibas a gestionar tales cosas, no se logró. Sin embargo, en el 2025 logramos hacer todo lo que se comprometió en el 2024 gracias a esa flexibilización y gracias a ese enfoque más comunitario que se dio desde la Dirección de Fomento Regional. Bien, Andrés, cortito porque se perdió la introducción, tu perfil, así otra vez de nuevo, tu rol, desde cuándo estás en la dirección regional de fomento. Bueno, mi nombre es Andrés Ravelo, yo soy actualmente dinamizador territorial de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estoy en el cargo desde para el Atlántico, dinamizador territorial para el Atlántico, desde el año 2024, 2025 y actualmente 2026. Bien, gracias. Gina, a propósito, pues otra vez como tu perfil, desde hace cuánto estás en la dirección de fomento regional, tu rol. Y pues la misma pregunta, ¿no? O sea, tu valoración a partir, qué cambios has percibido a partir de la dirección que ha ejercido la maestra Vicenta. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, mi nombre es Gina Vanessa Baita Alvarado y soy psicóloga de profesión. He estado en la Dirección de Fomento Regional desde julio del año 2024, inicialmente como asesora territorial y este año que he estado vinculada como dinamizadora, que fue el nuevo rol que se nos asignó desde la dirección. A diferencia de Andrés, cuando yo ingresé en el año 2024 al ministerio, yo entré más que todo con un rol o con una perspectiva de dinamizar los procesos juveniles en la región Caribe. Entonces yo no tenía asignado, por ejemplo, nunca realicé ninguna labor que tuviese que ver con el CIFO. Entonces, lo que pudiese decir del CIFO es prácticamente lo que he escuchado, como lo que dijo el compañero Andrés y que han dicho pues otros compañeros en otros espacios. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es hablar más desde ese rol un poco diferenciado que se me asignó la maestra Vicenta. Resaltó desde ese entonces que yo ingresé la importancia de que las comunidades fuesen el centro para el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios. Y en ese sentido se reconoció también mucho como la importancia del rol que asumen las juventudes justamente dentro de esa gobernanza fortalecida y comunitaria que se esperaba. Entonces lo que se hizo desde ese ejercicio fue por departamento en la región, incluyendo San Andrés, se hizo todo un proceso de caracterización, identificación,
mapeo de las organizaciones juveniles que estuviesen en el sector cultural, pero también que estuviesen en sectores o cargos de representación como consejos y plataformas de juventud, en aras justamente de tener como una base de personas y de grupos con la que se pudiesen dinamizar cosas y sobre todo fortalecer los procesos también que ellos viniesen haciendo desde nuestras, desde nuestras posibilidades. En simultáneo se construyó como una ruta de acompañamiento esperada en aras de que ese proceso de mapeo de organizaciones se convirtiera en una red cultural juvenil en la región Caribe y se logró la caracterización de más de 150 organizaciones juveniles en todo el departamento, con mayor presencia en departamentos como Córdoba y Bolívar. A partir de todo ese espacio se generaron como unos espacios virtuales, mayoritariamente de acompañamiento, de identificación de cuál era lo que necesitaban los jóvenes desde el sector cultural en los territorios y cuáles eran las posibilidades reales de fortalecimiento que se pudiesen articular en simultáneo con las asesorías o las asistencias técnicas que se les brindaban a las instancias eh, municipales de cultura. Es un poco en cuanto al rol que asumí en el año 2024. Ya un poco en el 2025 entro con una función más amplia, por así decirlo. Entro a asesorar en las instancias municipales de cultura, en, que me ha parecido a mí una tarea bastante importante porque pues la idea no es que la instancia vaya por un lado diferente a las organizaciones, y en ese sentido ha sido como necesario fortalecer el conocimiento sobre la Ley General de Cultura, porque aunque parezca obvio, hemos encontrado muchos secretarios de cultura que desconocen esa ley macro, que desconocen que se aprobó un plan nacional de cultura y que en ese sentido es como importante que conozcan esas líneas que se trabajan a nivel nacional, pero además que conozcan qué es lo que dice la ley para que los derechos culturales no queden a expensas de las voluntades políticas en los municipios. Entonces, creo que ha sido y sigue siendo como muy acertada el hecho de generar esos espacios. Creo que a veces desde los municipios se vienen con algunas expectativas de que de pronto nosotros como ministerio pudiésemos destinar recursos a algunas iniciativas específicas eh, que ellos esperan y pues nosotros a veces no veamos como una oferta puntual en ese sentido en materia económica. Entonces, entonces eso ha sido como una de, no voy a decir falencia, porque bueno, el ministerio no tiene como la cantidad de recursos para atender todos los requerimientos que diga cada municipio, sino que digamos que es unas expectativas que hay que ir aterrizando cada vez más acorde a las posibilidades reales que tiene el ministerio. Eso en cuanto a las asistencias técnicas, he buscado o hemos buscado centrarnos mucho en cosas que sean cumplibles, como por ejemplo acompañar la conformación de los consejos municipales de cultura, que es importante que existan, pero muchos municipios no lo tienen, acompañar todo el proceso de gestión de pago para BEPS, que son cosas que ya están ahí, o sea, como el recurso, y que dependen más que todo de una gestión eh, inmediata que se haga con las alcaldías municipales y los procesos que tiene que hacer el ministerio. Entonces eso sí, a manera general de esos dos procesos y también, al igual que Andrés, resalto mucho el proceso Bien, de... en cuanto Ajá, a aterrizar, hola, en cuanto a sí, sí, aterrizar y señor. hacer concreto esta perspectiva de la gobernanza cultural para la paz, pues esta gobernanza realmente cómo ha actuado, cómo se ha ejecutado y cómo ha impactado en sus territorios, en las redes que cada uno pues coordina o hace parte. Cómo han visto que este gran concepto de la gobernanza cultural para la paz, pues ha tenido relevancia o no, avances o retrocesos, dificultades en sus territorios. Bueno,
Se te oye entrecortado, Gina. considero Gina, que se te oye mal. si bien no ha sido perfecto, ¿y hoy? Ahí sí, ya. ¿Aló? Ay, Ay, yo creo que me ha tocado ubicarme bien para que todo pueda tener buena señal y eso. Bueno, te he preguntado un poco referente a la gobernanza. Yo creo que los espacios que nosotros hemos acompañado eh, han posibilitado que los actores locales fortalezcan conocimientos y habilidades frente a su ejercicio como actores y agentes de transformación y de incidencia en sus municipios. O sea, estos grupos, estos nodos, estas organizaciones que hemos acompañado han podido fortalecerse mediante estos acompañamientos de fortalecimiento a la gobernanza en líneas temáticas, por ejemplo, como eh, construcción, formulación de proyectos, gestión de recursos para el desarrollo de proyectos culturales, han salido fortalecidos en cuanto al marco normativo. Entonces, esto ha hecho que ellos, por así decirlo, eh, no se hagan a un lado frente a las situaciones que están sucediendo en sus territorios porque las desconocen, sino que por el contrario hagan frente y sean actores claves en la construcción, por ejemplo, de políticas públicas locales, en la gestión eh, de recursos culturales para sus municipios que ya no necesariamente dependan de, de si la alcaldía saca un estímulo para el sector cultural o de si el ministerio ha abierto o no la convocatoria de estímulos, sino que ellos han podido reconocer y saber las diferentes fuentes que existen para, por así decirlo, fortalecer su ejercicio cultural desde su autonomía y esto también le va a generar, por así decirlo, cierta eh, independencia frente a lo que la alcaldía a veces decide hacer o no frente al sector cultural. Ya no han podido dinamizar espacios desde lo que desde sus organizaciones y las redes han podido gestionar y conseguir, y eso me parece que ha sido una avance significativo. Creo que puede acompañar, perdón, creo que un reto de acompañar esos procesos de gobernanza ha sido justamente que eh, pues nosotros hacemos acompañamiento técnico, ¿no? Y eso es valioso y les orientamos y brindamos y buscamos las personas si no las tenemos que los formen en X y Y temas, pero creo que a veces estas organizaciones de base comunitaria esperan que el ministerio también ponga, por así decirlo, como una acción concreta. Eh, de pronto decir, listo, si de esta red en el departamento de Bolívar salió una apuesta, yo que sé, de un festival cultural juvenil en este tema, de pronto cómo se asuma el ministerio más allá del acompañamiento técnico. De pronto con lo financiero si fuesen iniciativas concertadas desde estas redes. Sin embargo, creo que es algo que eh, la maestra también ha identificado y ha fortalecido, por ejemplo, en las convocatorias que se cerró recientemente, ya ahí habían rubros para que las redes de gobernanza de los territorios pudiesen presentar iniciativas. Entonces vemos que estos retos que se vieron evidenciados en años anteriores, pero este año desde la voluntad y desde la disposición que ha tenido la maestra, se ha podido generar mayores oportunidades que buscan cerrar justamente esas brechas, por así decirlo, de ese reto, como lo dije anteriormente, que se identificó. Pero es muy importante que estos procesos de gobernanza también se han articulado mediante los encuentros desde el Santo Territorio alrededor de las juegos comunitarias que realmente tienen un significado valioso porque la gente mediante esa olla se integra, se une y se han podido construir agendas conjuntas, alrededor de ese alimento. bien, gracias, Gina. Andrés, Bueno, estoy que me hablo. Yo creo que okay. el término de gobernanza
incluso, bueno, no sé la experiencia de otras regiones y otros departamentos, y me atrevo a decir que es generalizado, pero el término de gobernanza incluso es un, un término al que todavía se le está dando definición territorial. Y creo que desde esa primera definición que nosotros tenemos es de actuar según también lo que necesita la comunidad, lo que pide la comunidad. Nosotros hemos desde la estrategia también implementado un proceso de gobernanza, porque incluso hoy la estrategia se rige bajo algunas solicitudes que hacen los procesos comunitarios. Por ejemplo, la Escuela Popular Sociopolítica, mucha gente, bueno, enhorabuena llega y mucha gente nos dijo, es que ustedes hacen es un diplomado que es excluyente, que eso es para gente preparada, ¿cómo así que un diplomado? Eso no lo entendemos. Y al cambiarlo a un término y la metodología a una escuela popular, con intercambio de experiencias, de saberes y demás, la gente hoy está como wow. Pero además, en esa misma construcción del término territorial, porque y ahora mismo Atlántico es la primera vez que tiene escuela, en la primera sesión de escuela, como cuando se hablaba de gobernanza, el profe llevó una definición, bueno, la gobernanza es esto, esto, esto. Y sale un estudiante, no, pero es que yo creo que la gobernanza debe ser esto. Y sale otro, no, pero es que yo además de eso, yo creo que se le podía Entonces ahí, en el mismo ejercicio de la estrategia de gobernanza, digamos, hay un ejercicio de gobernanza real porque estamos direccionando también como toda la estrategia a partir de lo que ellos también desean construir territorialmente. Y eso es una de las definiciones que sale de esa primera sesión de la escuela, y es que la gobernanza debe ser autónoma, pero además territorial. No debe ser bajo, digamos, lineamientos nacionales o bajo metodologías que se implemente desde el nivel nacional y demás, sino que la gobernanza también tiene un énfasis territorial y se construye de distintas formas. En ese, digamos, como siguiendo como el camino del término de la gobernanza y del ejercicio que estamos haciendo, como, digamos, nos ha permitido, y es gracias al ejercicio que se ha hecho, como que ellos tengan muy claro también eso de gobernanza y estén metidos en la pelea de la gobernanza y la gobernanza, porque, por ejemplo, gracias a la estrategia se ha logrado de que hoy a nivel nacional existan 8 redes regionales de gobernanza cultural para la paz. Está la red EPUCA, que es la del Caribe, Ríos del Pacífico, que es la del Pacífico. Bueno, y hay otras redes a nivel nacional, y digamos que en ese ejercicio se han alimentado de conocimientos, saberes y demás, lo que les ha permitido también dentro de sus municipios eh, hacer algunas exigencias. Por ejemplo, los consejos municipales de cultura ya son conocedores de cómo es el proceso, son conocedores del proceso de BEPS, ya se van directamente con la institucionalidad. Esto es lo que está sucediendo, conocemos la norma de esta forma y creemos que debería hacerse, y en algunos municipios ha funcionado. Se han creado algunos consejos municipales de cultura, en algunos otros municipios se ha logrado pagar BEPS, en algunos otros municipios, por ejemplo, hoy para la escuela, hemos logrado apoyos institucionales incluso para el fortalecimiento de la escuela. Entonces, digamos como que en ese ejercicio, tanto los escuelantes como la red de gobernanza del Atlántico, a pesar de ser un término nuevo para ellos, que no lo conocían, lo están tomando muy en serio. Es como la solución que ellos han visto para las problemáticas culturales que hay en el departamento. Por ejemplo, un ejemplo de gobernanza y que siempre se los menciono a ellos y que ellos están muy contentos con eso es que hoy la metodología o los temas que se están tratando en la escuela fue creación también de las redes culturales que hoy tenemos a nivel país. Nosotros hicimos un ejercicio, o bueno, hemos hecho algunos ejercicios. Por ejemplo, el año antes pasado tuvimos el encuentro de la red de PUCA. Sí, el año pasado ya no solamente se estaba reuniendo la red EPUCA,
sino que se estaba reuniendo todos los procesos de gobernanza de la región. Es decir, pasamos de reunir líderes por región a reunir líderes de procesos por región. Entonces, digamos como que eso permitió abrir más el espectro o más el interés de los gestores y los hacedores. Al fin de cuentas que ellos año a año están diciendo, ¿y este año cuándo es? Ya este año nuevamente lo hicimos, el encuentro, ya pasaron de ser encuentro de red a ser un encuentro regional del Caribe. Y ahí pues se permitieron también conocer algunas dificultades, problemáticas, pero además trenzarnos para poder seguir caminando y poder seguir transformando, digamos, la política cultural desde cada territorio, pues que tiene sus particularidades, pero también su engranaje en temas de las complicaciones y en el fortalecimiento de políticas públicas. Digamos, ha sido un espacio bastante enriquecedor, esos espacios bastante amplios con las redes, con los líderes y demás, porque en términos de políticas públicas, digamos, ellos han avanzado bastante en conocimiento y tienen, digamos, como ya algunos planes para seguir eh, transformando o trabajando dentro de sus territorios. Entonces yo sí creo que eso, la gobernanza ha permitido en el Atlántico, uno, consolidar, o me atrevo a decir que en la región Caribe, consolidar el trabajo en red, eh, consolidar el trabajo en red, el reconocimiento de otros actores. La disputa se ha reducido también bastante cuando en términos de gobernanza nosotros nos sentamos a hablar sobre problemáticas culturales, digamos, los procesos, sus disputas han disminuido porque han entendido que si no estamos juntos no podemos lograr nada. Entonces, digamos, como que ha sido bastante satisfactorio como ese ejercicio del tema de la gobernanza, de la creación también propia de esa definición de ese término, pero la aplicación misma también, cómo nosotros llevamos a feliz término ese, ese concepto de gobernanza y cómo nosotros alineamos también todos nuestros procesos a ese concepto de la gobernanza cultural. Y bueno, el ejercicio ha sido satisfactorio, no, digamos, dificultades van a haber en todos lados. Sin embargo, lo que se ha avanzado es bastante. No se había visto una red tan grande, por ejemplo, en el Atlántico y gente tan interesada en el proceso con la escuela. Mejor dicho, no se quieren perder una escuela. Eso era pedir cupo, pedir cupo, pedir cupo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hasta el punto que tuvimos que decir, ya no hay más cupo, no podemos ingresar a más personas. Pero sí, eso digamos como que nos ha permitido muchas cosas en el territorio. Andrés, frente a este tema de la disputa, quisiera que nos hablara un poco más. A qué disputas te refieres? Y, y cuéntame cómo ha sido ese proceso como de superación de esas disputas a partir de la escuela. Lo que sucede es que en el Atlántico, digamos, su realidad política es bastante, como lo decimos aquí, pastelera. Es decir, el que no está en la piña no come. Entonces, eso ha llevado a que el sector cultural se sectorice, hayan disputas interpersonales, hayan disputas incluso políticas dentro del mismo sector cultural, dejando de un lado, digamos, como esa unión que se debe tener o las problemáticas que les afectan a todos. Entonces, por ejemplo, el que hay procesos que están acompañando los procesos políticos de algunos alcaldes, de algunos secretarios de cultura. Entonces, como a ellos son los que se les dan, digamos, hay otro sector que está excluido, marginado. Entonces ahí comienzan las disputas. Entonces, en unos 4 años hay unos que están arriba y otros abajo, en otros. Entonces, eso, digamos, como esa disputa política también que hay en el departamento, bastante marginal y excluyente, ha también entrado dentro del sector cultural y hay disputas hasta por bailar en una calle. Temas de envidias, qué es lo que dicen ellos, envidias, eh,
pero no es más que son disputas también en el orden del reconocimiento, en disputas en el orden también del apoyo que se le debe dar a los gestores. Entonces, digamos que esas disputas que hay entre los mismos procesos de que tú estás con esto, tú hiciste esto, es que ellos no se lo merecen, es que no te lo mereces tú, me lo merezco yo y demás, digamos dentro de la escuela, el ejercicio ha sido más de hermanamiento, como si hay una persona que en este caso o en este momento no se le está apoyando, ¿cómo hacemos todos también para incluir a esa persona dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros procesos y demás? Eh, y dentro de la escuela hay algunos líderes que tienen también sus rencillas por tales apoyos y demás, pero que hemos logrado que, digamos, trabajen en conjunto para las jornadas comunitarias, cómo nosotros nos unimos y hacemos que de pronto funcione, que, digamos, esas peleas o esas disputas no salgan en el momento que estamos en la jornada comunitaria y demás. Y yo creo que eso es lo que ha permitido también reducir un poco como esa tensión que hay dentro del sector cultural, porque si es una tensión que se siente cuando uno habla con un gestor, te habla mal de 10 gestores más, y cuando uno habla con ese gestor, pero no te hablan en términos personales, sino en términos de procesos, cómo ese proceso está haciendo esto y no se lo merece, este otro proceso lo han apoyado muchísimo y ya no merece más apoyo, yo que hago esto, entonces ahí como en el término de autofinanciamiento, autogestión, en el tema del hermanamiento, en el tema de conozcan cuál es la realidad también de la situación política, o sea, que ellos conozcan también, o al conocer ellos el tema de, por ejemplo, Estado, territorio y la gobernanza, ellos comprendieron muchas cosas, digamos, salieron de ese módulo como, puff, o sea, todo este tiempo y que ellos lo saben, pero se niegan a creer, y cómo el Estado ha excluido, ha permeado también algunas cosas del sector cultural y no les ha permitido seguirse fortaleciendo, sino más bien que los segrega cada vez más y los excluye y no les invierte recursos. Entonces, digamos como en ese proceso de la escuela hemos logrado como ese hermanamiento. Ya hoy se llaman a apoyarse en los proyectos. Ven acá, por ejemplo, hay una señora que es nuestra sabedora, digamos, ha tenido también algunas dificultades con otros líderes, con otros procesos. Ya hoy la sabedora comprende y dice, no, es que yo no dimensionaba la dificultad que tenían los otros procesos de otros municipios, y hoy estoy a disposición de ellos. Es decir, hoy me comprometo y estoy a disposición para, aquí hay algo que es con las personerías jurídicas, que mucha gente no lo sabe hacer porque también son gente adulta y demás, y ya ella está en la tarea de también formalizar esas organizaciones que no tienen la personería jurídica y demás, para que puedan también formular proyectos y poder contratar con organizaciones, con el Estado y demás. Entonces, ese es, digamos, como uno de los ejemplos más cercanos que tenemos sobre eso. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, como una maestra de repelón que se pone a disposición también de dar talleres en formulación de proyectos, cosa que no se había logrado antes de la estrategia de gobernanza cultural, porque no había quien uniera como todo esa gente y diera como las garantías para que esos procesos se pudieran juntar. Entonces, a través de la estrategia de gobernanza cultural y la escuela, digamos que la gente está como maravillada también por eso, porque ha encontrado muchas más posibilidades y muchas más experiencias que le permiten a ellos crecer. Entonces, como más o menos eso. Bueno, profe Nel, si tiene otra pregunta o esto me da pie un poco la intervención de Andrés para hablar sobre las escuelas, ¿no? Bien, tu intervención pues nos conecta con otro punto que nos interesa mucho y queremos profundizar, y es pues cuál ha sido como la importancia justamente de la escuela en cada uno de sus territorios, ya sea Atlántico, Gira creo que está es en Bolívar. Esto cómo ha impactado al territorio, cuáles han sido como los retos a los cuales se han encontrado
con esta escuela sociopolítica, aprendizajes, dificultades, eso por un lado. Y de la mano de esta pregunta, porque yo leí sus perfiles, ustedes están muy conectados con los procesos de redes juveniles en el territorio. Entonces, en ese sentido también quiero que nos cuenten qué ha dejado la escuela o cómo ha impactado la escuela sociopolítica en estos procesos y en estas redes juveniles del territorio de cada uno. Entonces, pues empecemos por Gina, como para que Andrés descanse y darle la palabra a Gina. Sí, además que ella tiene la experiencia del año pasado de la escuela. Entonces yo apenas estamos como comenzando y ella nos puede como dar más elementos. Bueno, ahí me escuchan bien, sí. Ah, Sí, bueno. te escuchamos bien. Bueno, nosotros aquí hemos tenido, primero, cuando no era escuela, sino diplomado, que fue virtual y participaron pues también algunas personas de todo el país, incluyendo algunas organizaciones que teníamos como visualizadas, por así decirlo, acá en el departamento. Y desde el año pasado estamos con el proceso de las escuelas. Yo creo que las escuelas han sido eh, fundamentales porque han permitido vincular a organizaciones que ya tenemos mapeadas, como en el caso de las organizaciones juveniles, y han fortalecido aún más sus conocimientos en materia de gobernanza, pero no solo eso, sino que las mismas escuelas han dado experiencias asertivas, por así decirlo, en cuanto a continuidad de procesos en redes. O sea, ya no solo son las redes que nosotros tenemos, sino que dentro de las escuelas, las diferentes organizaciones que participan, 40 organizaciones para estos 2 años, cada año ha participado 40, han podido dinamizar procesos entre ellos, han podido reconocerse, eso también es muy importante porque a veces vemos 100 personas haciendo lo mismo o haciendo cosas similares, pero entre nosotros mismos no sabemos quiénes somos, ni entre nosotros mismos sabemos cómo podemos fortalecer el uno lo que viene haciendo el otro, y eso también hace parte justamente de la gobernanza que hemos venido eh, co-construyendo en el camino. Entonces, creo que las escuelas han entrado a fortalecer lo que ya hemos venido haciendo, pero también han entrado a darle un toque académico combinado con un toque comunitario, comunitario cultural, porque las escuelas no se han desarrollado de la manera tradicional en la que se piensa una escuela dentro de una universidad, dentro de unas cuatro paredes, sino que hay experiencias vivenciales que se tienen desde lo que está sucediendo en las comunidades. Y desde esas experiencias vivenciales han salido afianzamientos no solo de conceptos, sino afianzamiento de, eh, de más allá de lo teórico, de qué sucede en las comunidades, pero además de qué sucede, cómo las comunidades lo resuelven desde sus escasos, nulos, pocos o muchos recursos con los que cuentan, pero además esta comunidad que hoy visito desde la escuela, cómo yo la vinculo y la articulo en proyectos que dinamizan ya las organizaciones de manera individual, y cómo también mediante estas visitas y mediante estas experiencias que tenemos, eh, podemos entrar a fortalecer lo que ya está sucediendo. El año pasado pues tuvimos una muy buena experiencia en Cartagena, llegaron hasta el final todas las organizaciones que se vincularon, y dentro de esta escuela participaron y se postularon, por ejemplo, jóvenes que estaban ya focalizados en esta red de juventudes que yo le mencionaba, y que a partir de esta escuela se fueron con unos procesos más claros de cómo fortalecer estos procesos juveniles en sus comunidades. Y bueno, y este año 2026 no ha sido ajeno a esa experiencia que tuvimos el año pasado, sino que ha ido como por esa misma línea, ¿no? De fortalecimiento de lo local. Em, otra experiencia también muy acertada que se tuvo, me atrevo a mencionarla, aunque creo que se la van a mencionar o se la mencionaron ayer, no sé, es en el caso de Cortos. Ellos también se organizaron en red, pero ya la compañera de ese departamento les profundizará. Entonces creo que fue una decisión muy acertada
de la dirección y del ministerio de conformar esa escuela, porque además permite a las personas, a las organizaciones encontrarse no de forma esporádica para un evento, de que, ay, que estuvimos en un evento y nos vimos y no nos vimos más, no, sino que permiten que esas organizaciones se encuentren sistemáticamente o cíclicamente o de manera constante, y eso ha llevado también a que entre ellas puedan concretar como acciones mediante esos encuentros secuenciales. Entonces es así como a grosso modo de lo que ha permitido la escuela. En Cartagena no ha sido ajeno, la gente cuando se ha vinculado a la escuela, ellos han sido replicadores, ¿no? Dentro de sus mismas organizaciones y dicen como que no habrá otro cupo para alguien más de mi organización quiere entrar. Hay personas que estaban ahí como esperando si de pronto dentro de los que ya habían focalizado había alguno que desistía y de pronto podían nuevas organizaciones vincularse dentro de ese espacio. Entonces creo que más que lo que nosotros pensemos también desde el rol institucional, esa, esa postura o ese pensamiento o ese querer que ha manifestado la gente de ser parte dentro de ese espacio, habla bien por sí solo de, de las buenas experiencias que hemos tenido de esta escuela. Esto no quiere decir que sean perfectas, porque todo siempre va a tener una oportunidad de mejora, pero es una muestra de que hemos ido haciendo las cosas como por el buen camino, considero yo. Gracias, Gina. Andrés. Bueno, yo creo que la importancia, bueno, de la escuela y como cuáles han sido los resultados, los retos y todo. Es la primera vez que se hace la escuela acá en el Atlántico. Digamos, sí hay muchas expectativas frente a los resultados de esa escuela. Ha habido bastante interés por parte de las personas que ya son personas identificadas, como decía Gina, de las personas que estaban dentro de los procesos que nosotros estamos acompañando. Entonces, digamos, para mí es como el 2.0 o el potencializador de la estrategia de estrategia de gobernanza, porque si bien nosotros traíamos un camino como de reuniones, de fortalecimiento y capacitaciones con estas organizaciones, ya hoy llega algo más estructurado, sí, algo más estructurado que le permita a ellos tener una secuencia y unos resultados académicos y metodológicos y demás que ya sabemos, digamos, cómo direccionarlo, hacia dónde vamos y todo eso. Entonces, digamos como que es un potencializador en la estrategia de lo que ya estábamos haciendo, sobre todo por el tipo de temas que se tratan. Digamos, nosotros acá directamente no manejamos podemos hacerlo a grandes rasgos porque somos personas que también trabajamos los temas culturales, procesos comunitarios y demás, pero, por ejemplo, de que haya un docente que nos diga, bueno, es que el Estado es esto, el territorio es esto, pero además con una perspectiva política alternativa y que nos permita también no como nos los han querido vender siempre frente a que el Estado, no solamente vendernos como el Estado es una estructura política y económica que rige un país, sino, bueno, verdaderamente cómo es que está funcionando el Estado, cuáles son las obligaciones del Estado, pero además una persona que nos lleva a reflexionar qué estamos nosotros también haciendo frente a estas políticas del Estado, ¿sí? Entonces, digamos como que eso es es mucha ganancia para el sector cultura porque, eh, digamos, la gente se dedica a hacer arte y cultura, pero nunca había tenido la oportunidad de poder reflexionar más allá, pero incluso desde su sector y reflexionar más allá sobre cómo inciden todos estos temas como las políticas de Estado y demás. Em, Retos muchísimos, digamos, coordinar gente de varios municipios. Bueno, en el Atlántico, la escuela iba para Barranquilla, que es la capital del departamento. Sin embargo, desde el ejercicio de descentralización que
digamos, o que yo me metí en la cabeza de que no todo tiene que ser en Barranquilla, porque en Barranquilla hay muchas más posibilidades de todo. Nos llevamos la escuela para Sabana Larga, que es todo el centro del departamento, y a ese municipio tiene conexión con otros municipios, que es donde tenemos los procesos priorizados, y ahí llegan mucho más fácil, mucho más barato además, que movilizarse hasta Barranquilla. Tener la escuela en Barranquilla implicaba solamente tener gente de Barranquilla, que a mi forma de ver, mm, digamos como los procesos de Barranquilla, yo no los he priorizado en cuanto a la estrategia de gobernanza, porque es que ya aquí existen otras realidades políticas, es decir, ya existen otros conocimientos, otros actores, una lucha o una disputa más avanzada frente al sector cultural. Entonces, lo que apenas los municipios están aprendiendo los gestores y artistas de Barranquilla ya lo saben. Entonces, como no, lastimosamente, no puedo hacerlo en Barranquilla, yo lo llamo a Sabana Larga. Digamos, la articulación con la institucionalidad ha sido bastante compleja. Conseguimos unos espacios en colaboración con la Secretaría de Cultura del municipio. La primera vez porque había escrutinio, no nos prestaron el espacio, nos mandaron a un salón de un colegio, un salón no en óptimas condiciones, es decir, tenía su aire y todo, sin embargo, no era un salón tan adecuado, pero bueno, logramos solucionar, conseguimos parlante, conseguimos video bin, hicimos la primera sesión de la escuela. La segunda sesión de la escuela, lo mismo, nos mandaron para la Casa de la Cultura. Eh, sí, digamos como es una vejez institucional de pronto que yo identifico en ese municipio, frente al tema de cultura, porque también se tiene la cultura concebida solamente como el organizador de las fiestas del pueblo. Y digamos como es que este tipo de procesos muy poco le apuestan. Entonces, como, sí, un salón para ellos, no ven la relevancia que tiene, porque tampoco les interesa, y yo lo he hablado también muy claro con ellos, no les interesa que haya un sector fortalecido en cuanto a estos temas, porque saben que van a llegar a molestarlos, como dicen ellos, después con los temas de cultura dentro de la institucionalidad. Entonces, digamos, esas han sido las más grandes dificultades. Eh, en cuanto al tema de los espacios, el préstamo a los espacios, mm, frente al tema de los estudiantes, hay algunos que dejaron de asistir por otras razones y volvieron, y hay unos que ahora que asistieron la primera vez y ahora no van a asistir y eso. Pero digamos que, bueno, sostener la escuela nosotros tenemos 46 inscritos. Y finalmente estamos trabajando como con 35, y digamos, lo hicimos con esa intención. Pero como sostener ese espacio de tantas personas eh, de distintos municipios, además, como estar pendiente de todos los municipios al tiempo. Nosotros acá estamos tratando de hacer gestión, hicimos una gestión con los municipios para que les facilitaran el transporte para ellos llegar hasta las sesiones. En algunos se logró, en otros no. Entonces, digamos como esos han sido las ganancias de esta escuela, que hay algunas unas entidades territoriales que sí son conscientes del ejercicio que se está haciendo y están apoyando también a la escuela para que los escolantes puedan asistir. Em, Algo que iba a mencionar frente al tema de la alimentación, yo creo que en el tema de garantías y de dignidad, yo sí creo que se debe mejorar un poco. O sea, no sé si este es el espacio o las personas con las que se debe decir. Si de pronto yo pensaba como 860 y pico mil de pesos que llega para el tema de la alimentación, es muy poco, por ejemplo, para 35 personas, porque se está dando almuerzo, se está dando merienda, estación de café, hidratación. Entonces, digamos, como ya uno, en el ejercicio real, uno dice como, no, esto no alcanza. Porque entonces, si se trata de una olla comunitaria, sin embargo, está la persona que lo hace,
Y si la persona, pues por mucho que te quiera colaborar, toca comprar entonces los insumos para empacar, los transportes de la alimentación, cuando no se hace de pronto ya con un restaurante o con una empresa definida, sino con una persona que te colabora. Los elementos de la olla, el agua para todos los escuelantes, y no piden agua una sola vez porque además es una jornada de todo un día. Incluso nosotros acá intentamos hacer merienda, dos meriendas, una en la mañana y una antes de ellos irse a sus territorios. Sin embargo, en la primera sesión la hicimos y bueno, nos tocó asumir de pronto a nosotros un poco más de lo que estaba presupuestado, porque no nos alcanzó, digamos, el recurso para esa intención que teníamos de poderle dar dos meriendas para que ellos regresen también a sus territorios, que van llegando tipo 5 o 6 de la tarde también al territorio, y de pronto a esa hora ponerse también a buscar comida y demás, como mientras. Entonces, yo sí creo que ese tema de dignificación en cuanto a la escuela sí debe revisarse, porque sí el tema de la olla comunitaria es muy reducido para el ejercicio de todo un día. Eh, y de pronto si se hacen las cuentas y si, por ejemplo, cada plata sale a 15.000, a 12.000, a 14.000, aún así, digamos como que las cuentas no dan por el tema del café, por el tema del agua, por el tema, como todas esas cositas que surgen en el marco de la escuela. Acá en la escuela logramos un tema de identificación súper bacano, porque la primera sesión que fue el intercambio, bueno, una experiencia que fue la inauguración, contamos con el apoyo de la entidad territorial y la entidad territorial nos dio almuerzos, nos dio meriendas y nos dio hidratación, es decir, nos ahorramos el tema de la alimentación y lo que hicimos fue que mandamos a hacer unas camisas. Mandamos a hacer unas camisas, no sé si de pronto ustedes han visto alguna foto del informe de Atlántico, unas camisas que dice Escuela Trenzando Territorio con un logo que hicimos para el primer encuentro regional del Caribe Llega. Entonces, bueno, la gente súper emocionada con eso. Creo que son cosas que se deben también como tomar de ejemplo para futuros procesos que les permita también como en tema de motivación, a ellos les llama mucho la atención eso, sentirse identificado y apropiarse de ese espacio y es justamente lo que nos ha funcionado a nosotros. Van todas las sesiones con sus camisas, tomamos fotos, nos tomamos videos y ahí, es decir, ya tenemos un uniforme y hay otras, digamos que a partir de la conversación con la sabedora y con el líder de la escuela de acá, hay unos resultados que queremos dar, por ejemplo, como un mini documental de la experiencia de la escuela, ¿cómo es que se llama eso? Como un portafolio más o menos de todos los líderes y las organizaciones que están en la escuela, pero además a qué se dedican, cuáles son sus contactos, en qué municipio están, como para que les sirva a ellos de manera digital y en cualquier momento que necesiten contactar a alguien de circo, bueno, buscan en un directorio, en ese directorio quién de la escuela fue de circo y poderlos incluir dentro de su proyecto. Eh, Eso, la gente ahora, como comentaba ahorita, está muy unida, mucho más unida que antes. Se ha logrado como esa hermandad entre procesos, digamos como que los encuentros le ha permitido a ellos también hablar más, conocerse sobre todo, conocerse y fortalecerse en las experiencias o con las experiencias de los demás, como los escucho muchas veces como que, ay, no, y mira, yo hice esto, te puede funcionar esto, te puede funcionar esto, entonces como si ese encuentro constante es súper funcional para el sector porque nos permite fortalecernos, digamos, con la experiencia de los otros. Entonces, eso ha sido como la experiencia con la escuela. Como le mencionaba, acá apenas estamos estrenando la escuela. No tenemos unos resultados más allá del hermanamiento que ha habido, eh, digamos como las intenciones que se tienen.
pero sí esperamos, hay muchas expectativas con la escuela y esperamos que además el proceso de gobernanza que hay de la red se vea muy, muy fortalecido con la escuela y que nos permita en un futuro, si no sigue la escuela, si no se sigue desarrollando de esta misma forma, por lo menos que haya una base sólida para seguir trabajando en red acá en el departamento. Profe Ney. Bien, muchas gracias, Andrés. Tengo dos preguntas, una para Gina y la otra para los dos. La para Gina tiene que ver un poco con lo que estaba planteando también Andrés, pero Gina lo planteó en términos de oportunidades de mejora y digamos, y aprendizajes eh, 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 en la experiencia de las escuelas, Gina. Oportunidades de mejora que decías, pues que nada es perfecto, todo puede mejorarse. ¿Qué oportunidades de mejora ves para las escuelas y qué aprendizajes, pues, a partir, digamos, de la experiencia que has tenido con las escuelas populares de formación sociopolítica, Gina? Bueno, me la puso difícil. Pero bueno, una de las cosas, por ejemplo, que ha sucedido este año, y ahí fuimos como resolviendo ahí en el camino, y es que el ministerio cuenta ahora con la Casa Bolívar acá en Cartagena. Y la Casa Bolívar es un espacio que se pensó, aunque estuviese en el centro histórico, se pensó para que fuese utilizado por la gente y las comunidades. Y en ese sentido, nosotros proyectamos que la escuela, las sesiones que tuviese em, como de aula, fuesen allá en Casa Bolívar. Pero resulta que en el primer módulo que hizo ya, varias personas no fueron. Y cuando se comenzó a hacer el seguimiento de por qué no fueron, es justamente porque el centro está muy alejado de nuestros barrios populares. Entonces es dificultoso llegar hasta allá. Algunas personas, por ejemplo, hasta que vienen de nuestro corregimiento y demás, son 2 horas para poder llegar al centro. Entonces, eh, de pronto a veces no tener como esos espacios eh, acorde, por así decirlo, a la realidad de las personas, dificulta que las personas participen. Sin embargo, nosotros ahí mismo, cuando se identificó esa falencia, inmediatamente se buscó espacios alternos que pudiésemos prestar, que estuviesen aptos para el desarrollo eh, de las aulas, ¿no? Pero eso también está mucho a veces a disposición, a, a esperas, por así decirlo, de la disposición de si el espacio nos pueden prestar o no. Entonces de pronto se genera como una incertidumbre y cómo le garantizamos el espacio a las personas. Entonces no sé, mirar también cómo se pudiese mirar la garantía real de un espacio. Si alquilado sale muy costoso, entonces mirar de pronto qué acuerdos se pudiese llegar, o de pronto no un alquiler exagerado, sino como un abono, yo que sé, a limpieza del lugar, que de pronto, o algo así, que de pronto exista más como ese compromiso de que un espacio previo al inicio de la jornada esté como fijo para el desarrollo de, de las aulas, de pronto eso, y garantizar que esas aulas estén desde el comienzo en esos espacios centrales que les permitan a las personas asistir. El año pasado se hizo eh, en un espacio más central porque no estaba Casa Bolívar y las personas pues asistieron. Eh, pero bueno, se quiso en esta ocasión hacer, hacer en el espacio con el que contaba el ministerio. Eso así como oportunidad de mejora. Bueno, nosotros acá hemos hecho maniobras con el tema de los refrigerios, ahí se ajusta de una forma u otra. Creo que una de las falencias o oportunidades es que a veces no se puede documentar bien la experiencia porque no tenemos o no se contempla, por lo menos así sea con un apoyo mínimo, eh, eh, el incentivo para que esté una persona realmente de comunicación, documentando el proceso, o sea, porque aunque nosotros como dinamizadores tuvimos un espacio de formación en cuanto a cómo tomar fotografías y demás, yo siento que eso también tiene como su arte, tiene como su técnica, y de pronto nosotros estamos eh, pendientes a de que si llegó el refrigerio,
o pendiente de que si apoyamos en algo, o pendiente de si se fortalece un concepto técnico, y a veces no alcanzamos como a capturar esos momentos esenciales de la, de la iniciativa. Entonces, eso lo veo como una oportunidad de mejora porque también hace parte de la visibilidad del proceso y de la labor que viene haciendo el ministerio para con el... Bien, gracias, Jenny. La pregunta para los dos es, y en relación un poco con lo que comentaba ahorita Lorena de su perfil en relación con la juvenil, yo tengo esa inquietud. Ahorita escuché creo que Andrés, en relación a que en gran medida, digamos, los gestores o los creadores de cultura en este momento con los que ustedes están interactuando y acompañando son personas mayores, ¿sí? En su gran mayoría mayores. Y lo Andrés lo comentaba particularmente por el tema del acceso digamos, a la conectividad a las tecnologías actuales. Pero la inquietud que yo tengo es si en este momento gran parte de la cultura y los asedios de cultura está en cabeza de las personas mayores eh, y ustedes están trabajando con juventud, ¿sí? ¿Cómo se piensa en este asunto? ¿Cómo vamos a... Es decir, ¿quién va a recoger la tradición? ¿Cómo se han pensado, no sé si me hago entender, cómo se han pensado este asunto de digamos, un acervo cultural muy importante que necesitamos para la memoria del país y para la construcción de sociedad colombiana, desde la cultura donde tiene que ser, pero que esa cultura en gran medida está en los mayores y sienten ustedes que de pronto en los espacios donde se está produciendo todo este proceso cultural no hay mucho joven o no, digamos, son más, ¿qué han pensado? ¿Cómo acercar más a los jóvenes para que en última sean ellos quienes efectivamente, pues por supuesto, por generaciones, asuman el desafío de continuar la construcción de una sociedad colombiana desde la cultura? Que no sé si soy claro, ¿qué me pueden decir frente a ello? ¿O qué nos pueden contar, pues? Bueno, yo creo que, y digamos, y estratégicamente yo, eh, de hecho, el líder de la escuela me dice, ¿a ti te gusta trabajar con puro viejo? Eh, porque cuando pasamos el listado como pura gente mayor, me refiero mayor no es gente eh, de 60 70 80 años, sino que hay bastante gente adulta. Pero es que, en definitiva, son quienes están sosteniendo y quienes están también haciendo ese legado. Porque, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que están en la escuela son gestores y son dueños de sus propias, o bueno, son directores de sus propias fundaciones que tienen semilleros. Entonces ahí es donde yo digo, no, es que si esta persona, o sea, él puede ser una persona, pero resulta que es que en su territorio él trabaja con 80 niños, con 80 jóvenes. Entonces ya yo necesito que esa organización esté fortalecida porque es que de ahí es donde van a salir las semillas o donde está el trabajo cultural que nos va a reemplazar o que se va a quedar con el legado cultural. Uno, esa situación. Dos, los jóvenes hoy en día tienen mucho más acceso a otras cosas. Los jóvenes que se dedican a la cultura, hoy no solamente se dedican a la cultura, sino que también estudian. Hay jóvenes que se dedican a la cultura, pero que estudian derecho, por ejemplo. Jóvenes que están en la cultura, pero estudian sociología, estudian licenciatura. Entonces, tienen la oportunidad o estudian en el mismo Bellas Artes. Entonces, tienen la oportunidad de acceder a otras informaciones o de tener ese conocimiento, por ejemplo, de hablar sobre, no es lo mismo hablarle de gobernanza a un joven de Barranquilla de 20 años, que Clara te va a decir, no, la gobernanza es esto, 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 y creo que debe ser de esta forma y demás. Hablarle de gobernanza a una persona de un municipio de 40 años, por ejemplo, que no tuvo la oportunidad de poder formarse en ninguna de estas ramas de estudio. Entonces, es ahí donde yo claro, en la escuela hay jóvenes también. Vinculé jóvenes porque son las personas que en los municipios también están haciendo gestión cultural y de alguna u otra forma también ellos deben alimentarse de esta información, pero es que son estas personas mayores quienes tienen esos semilleros de tradición en sus municipios y es donde a mí yo digo, no, es que aquí es donde está el trabajo. Es aquí donde toca empezar a fortalecer estos procesos y que ellos conozcan bien para qué.
sus procesos funcionen, uno, de la mejor manera, y dos, que eso, lo que hemos hablado con ellos siempre, y es que estos conocimientos deben ser también transmitidos a sus procesos, porque aquí no estamos fortaleciendo personas, sino procesos comunitarios. Entonces, digamos como que ese trabajo con los jóvenes, y aunque yo soy joven y también me gusta trabajar con los niños, me he vinculado a diversos colectivos juveniles y demás, es mucho más enriquecedor en las personas que vienen sosteniendo como todos estos procesos, porque es que los jóvenes en cualquier lado y si ellos buscan en internet y en las charlas con los amigos y en las charlas en la universidad ya tienen acceso a esa información. Quizás yo por ese lado yo dije, no, es más estratégico comenzar o tener a estas personas en esta escuela para que se fortalezcan sus procesos y ellos impulsen esos procesos que porque no son procesos pequeños, además las personas con las que trabajamos, hay procesos de 80, 100 niños, procesos barriales súper importantes. Entonces, yo como pensando en función también de, nosotros aportamos nuestro granito acá, el trabajo juvenil lo están haciendo ellos. Sí, es como también eso un poco lo que yo me pensé desde la estrategia de a quién impactar o cómo impactar significativamente. Y en el caso de Gina, Bueno, en mi caso, hay que para fortalecer un poquito. Acá sí hemos tratado como vincular jóvenes en las dos experiencias de las escuelas que hemos tenido. Hemos buscado garantizar que dentro de la red de jóvenes que se viene trabajando, algunos participen, pero también que decirle como a las organizaciones que están referenciadas que ojalá y en lo posible también postulen personas jóvenes interesadas de vincularse en los procesos y comparto mucho con lo que dice Andrés en el sentido de que nosotros no nos hemos pensado desde esta escuela un acompañamiento individual, sino que la idea es que la persona que asista pueda generar transferencias con sus organizaciones y en ese sentido ser replicadores de los conocimientos eh, adquiridos y creo que eso se ha logrado en el marco de las escuelas porque cuando hablamos con los representantes o con otras personas de esas organizaciones, ellos saben lo que está sucediendo en la escuela, saben los temas que se van tratando, saben en qué andan sus delegados a ese espacio. O sea, no es que la organización esté desconectada de lo que está haciendo el joven, la joven o la persona mayor que delegaron, sino que es un proceso que se va haciendo eh, articulado. Una persona, nosotros transferimos a la persona transfiere a la organización. Entonces creo que la escuela sí se pensó un poco como esa transferencia y cómo vincular a los jóvenes. Yo creo que, y desde mi experiencia, un joven va llamando a otro joven. Entonces la idea es que nosotros podamos como mapear esos jóvenes que tienen organizaciones, que no necesariamente pues tienen, no son necesariamente son adultos que la lideran, sino que son ellos desde su autonomía y desde su ejercicio propio, y cómo ellos también hayan ayudado a identificar otras organizaciones de jóvenes y otras y otras y otras y otras, y hemos podido garantizar de que a esas otras también les llegue la información de la realización de las escuelas sociopolíticas y puedan ir postulando a jóvenes a estos espacios. Entonces, en nuestro caso, tanto el año pasado como este, sí hemos logrado vincular a jóvenes a la escuela. Bueno, profe Ney, ¿alguna otra pregunta? no, Lorena, continuemos. Bueno, quería preguntarles en estos procesos que han encarado, ¿qué otro tipo de apoyos organizativos, instituciones o personales han tenido para su trabajo y para implementar este trabajo?
Andrés o Gina, que abrió el micrófono. No, es que Mari, yo iba a decir, que es que no escuché, no alcancé no entendí qué dijo. Se me entrecortó un Que poco. se corre el micrófono, creo. Que en medio de todos estos procesos que ustedes han encarado, ¿qué tipo de apoyos organizativos, otro tipo de apoyos organizativos, institucionales o personales han tenido? ¿se refiere a los procesos como tal o al proceso de la escuela y de la estrategia? De la estrategia. Ah, bueno, listo. Bueno, en el Atlántico nos ha ido de maravilla y hemos podido desarrollar muchas cosas. De hecho, acá una compañera me dice como que tú allá haces de todo, tú allá inventas de todo, haces mesa, haces jornada, haces no sé qué, pero es porque, bueno, institucionalmente hay algunos municipios en los que encontramos bastante apoyo en cuanto al tema de la alimentación y eso. Generalmente lo que yo hago para poder garantizar la asistencia y que haya un espacio nutrido es que con la institucionalidad consigo la alimentación y con el tema de la asignación de recursos para la alimentación que nos dan a nosotros, se garantiza el transporte de las personas que asisten. Esto en el término de poder garantizar y entendiendo también, uno, son personas que vienen de un municipio; dos, personas que se dedican completamente a la cultura y que no tienen un trabajo, entonces, como hacerle gastar un pasaje, y los más interesados también somos nosotros en poder generar la estrategia, hacemos eso. Bueno, en el Atlántico nosotros tenemos, digamos, como un acuerdo de cooperación, si así se puede decir, con una fundación que es la Fundación Amílcar Guido, la cual también nos ha facilitado espacios, transportes, alimentación. De hecho, el líder de la escuela es la persona con la que se hace el relacionamiento con la Fundación Amílcar Guido, por todo el trabajo que han venido también ellos acompañando. Entonces, cuando desde el ministerio no hay para hacer una olla y nos comprometimos y demás, la fundación es quien asume también ese espacio de poder generar como las condiciones mínimas para que se realice eh, una actividad. Eso es de manera institucional, algunas entidades territoriales, la Fundación Amílcar Guido y los mismos procesos. Los mismos procesos, hay veces que nosotros contamos con 500.000 pesos para las ollas comunitarias. En el Atlántico ya no hay una particularidad, que las jornadas comunitarias que hacemos aquí son de 60, 70 personas. Entonces toca rendir esos 500.000 pesos para toda la jornada. Y de esos 500.000 pesos hacemos maravillas. Hacemos un hoyón de sopa gigante, toca darle transportes a algunos y demás. Pero entonces con los mismos procesos ellos se encargan de hacer la sopa. Es decir, no toca pagarle a otra persona para que nos haga la alimentación. Pero también hay gente de ellos que, y es una costumbre que tenemos acá, bueno, lleven sus cosas para compartir. Entonces hay unos que llevan la galleta, hay otros que llevan la cocada, hay otros que llevan. Entonces así de esa forma es que también hemos como dinamizado esos espacios de apoyo. ¿Qué otros apoyos hemos tenido? Esos. Eso yo creo que, yo no sé si a Gina le ha pasado, pero hay jornadas en las que le toca sacar también plata del bolsillo de uno para poder terminarla, que un transporte, que una botella de agua. Yo creo que eso, pero ajá, uno lo hace con todo el gusto también, la satisfacción del trabajo que se está haciendo. Vale, entonces, Gina. Bueno, creo que sí me ha pasado. Eh, No muchas veces porque siempre intento como, pues mirar ese tema, porque no siempre se tiene para, pero pues sí, así sucede acá también. Y bueno, nosotros hemos contado, acá en Cartagena está la coordinadora regional y ella tiene mucho,
no sé, contactos, muchos acercamientos, bueno, conoce muchas entidades del sector, no solo público, sino también privado, como una en específico, y con esa entidad se ha logrado gestionar refrigerio, se han logrado gestionar salones. Por ejemplo, en el caso de la escuela, el año pasado, el cierre de la escuela acá en Cartagena se articuló mucho con esa entidad y esa entidad, mejor dicho, puso el cierre de la escuela en un salón de eventos, garantizó alimentación, buffet, garantizó muchas cosas. Entonces sí hemos podido contar con aliados, pero creo que la principal aliada ha sido nuestra coordinadora regional, o sea, porque ella ha sido quien ha estado como esos acercamientos y por eso creo que eh, fue como acertado o ha sido acertado poner en esos espacios de coordinación personas con la capacidad con la capacidad y con la experticia que tienen, que han logrado tener acercamiento con diferentes entidades que creen en la persona y en la institución. Entonces acá sí lo hemos logrado en esa línea y bueno, también desde el ejercicio que hacemos como en los municipios, siempre se intenta cuando como ministerio no tenemos recursos de pronto para llevar refrigerios y eso, porque realmente lo único que llevamos nosotros de alimentación es cuando está la olla comunitaria y no hay tantas ollas comunitarias como organizaciones que nos solicitan el acompañamiento, entonces lo que hacemos también y las posibilidades que hemos tenido es que las instancias municipales a veces colocan refrigerio o la logística de los espacios y eso hace más o menos porque aunque lo veamos como algo pequeño, realmente que el que se garantice refrigerio en un espacio ya hace más ameno y más cómodo para quienes participan pues estar. Entonces, eso puntualmente en cuanto a los apoyos con los que hemos contado. Y ahí decía Colpensiones también, Andrés en el chat. Y, bueno, no sé si lo escribió Andrés, pero sí, Colpensiones Ujú. también ha sido un aliado, sobre todo para los espacios regionales que hemos tenido. Bueno, un poco pues para cambiar de tema, pero que les ha tocado por el trabajo que tienen. Quisiera que nos hablaran un poco sobre el SIFO, ¿no? Sobre el sistema de información, qué virtudes o qué falencias encuentran alrededor de este sistema, si consideran que es un buen elemento, es una buena herramienta, qué gestión o ustedes qué utilización le han dado al SIFO, eh, si lo considera también relevante para sus territorios, cómo se está utilizando esta información del CIFO en sus territorios. Entonces, si nos pueden dar como un balance sobre, sobre este tema. Bueno, yo ahí le doy la palabra a Andrés porque yo, como lo digo, o sea, yo no, nunca me familiaricé desde el diligenciamiento como tal del SIGO porque yo no tuve ese rol. Sin embargo, sí me parece que ha sido relevante porque es una plataforma que permite agrupar y visualizar la información real de los municipios, entonces cualquier persona que tenga interés de conocer qué está pasando, por ejemplo, en Cartagena puede mediante el CIFO hacer la búsqueda de la información. Entonces, eso me parece importante de que la información sea accesible a cualquier persona que desee consultarla. Allí en adelante le cedo la palabra a Andrés. Gina, pero ¿lo has necesitado? ¿Has debido consultarlo en algún momento y cómo te ha parecido? Si lo has Real, hecho. Realmente, o sea, yo lo he buscado, pero como particular y sé que nos muestra la información y demás, pero que para mi ejercicio institucional lo haya necesitado puntualmente en la plataforma, no. Cuando voy a un municipio, yo lo que siempre hago es que reviso más que todo las actas anteriores de las asistencias técnicas que se han realizado, que de pronto me llevan a cosas más específicas de si existió un compromiso o si hay quedado algún pendiente o si hay algún tema que en años anteriores la instancia
haya dicho puntualmente que requiera fortalecer. Para mi labor institucional, no, tengo que ser muy sincera, no lo he utilizado porque puede que la información que encuentra ahí sea muy general. Entonces, esta generalidad le puede servir a un ciudadano que quiera saber a grosso modo qué está sucediendo. Pero de pronto a nosotros que quisiéramos tener como el desmenuzado o relación de algún acuerdo específico que haya estado pendiente de asesorías anteriores, pues se me ha sido más factible irme a las actas, al repositorio de actas que tiene la Dirección de Fomento Regional. Entonces no lo he usado, la verdad. Ah, y Bueno, que a veces, ajá, adelante. no, dale, dale. No, y que a veces hay información que de pronto se pide, he escuchado, no sé, que se pide como actualizar y eso, pero que realmente la información que se pide actualizar suele ser como la misma que ya está, por ejemplo, lo que se relaciona con los planes de desarrollo y cosas así, pues ya eso es algo que está establecido durante 4 años y pues puede que lo que se vaya a mostrar este año sea lo mismo que esté en el año siguiente y en el año siguiente y en el año siguiente, porque en los municipios se suelen hacer muchos como programas secuenciales durante los 4 años, entonces que pudiésemos encontrar información repetitiva cada 4 años y eso lo vuelve generalizada como lo había dicho. Ya, pues, adelante, André. Bueno, no, de acuerdo con Gina, frente institucionalmente el uso, nosotros como dirección de fomento regional, o bueno, no como dirección porque ahí sí caería un error, nosotros como dinamizadores no lo usamos. Nosotros no lo usamos porque la información, digamos, que nos interesa es esa, la que menciona Gina. Em, pero además que nosotros también conocemos el contexto ya como del territorio, sabemos qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cómo se mueve, si hay casa cultura, si no, si hay consejos, qué es lo que preguntan ahí. Y en el tema financiero, si han pagado, si no han pagado BEPS y demás. Esa información o ese sistema de información más que todo funciona es para los cargos de dirección, viceministerios y demás, donde está la plata para hacer la inversión en temas culturales, que ellos ahí es donde revisan, bueno, hay casa de cultura, no hay casa de cultura, bueno, prioricemos este municipio y demás, se está haciendo esto y demás. Yo digo que funciona es para como para esos altos cargos donde, o esos lugares, o esos donde está la plata para poder hacer inversión y demás. Em, Nosotros nos relacionamos con el CIFO solamente el primer año que nos tocó diligenciarlo a nosotros, que menciono, la experiencia no fue, eh, digamos, como muy buena. Yo por lo menos lo logré de pronto sistematizar, tener una metodología de diligenciamiento y demás y lograr dar como todos los resultados. Sin embargo, sí hay cosas, la extensión del documento SIFO, digamos también con los tiempos que hay. Es decir, no, nos permitía solamente en un mes, si teníamos que diligenciar 4 SIFO, era una semana, dedicarnos una semana a cada una para poder sacarlo adelante. Por lo que ya expliqué, el tema de las informaciones, que no las hay, que no las conocen, que toca buscar en fuentes externas y demás. Mm, Eso, digamos como a nosotros no es muy funcional por ese tema de que nosotros no hacemos investigación para poder priorizar municipios y demás con la estrategia, sino más bien como otras direcciones, otras donde sí tienen la plata para invertir y eso. Más que todo a ellos es que les sirve. Y frente a la ciudadanía, mi percepción es que la gente no ve eso, que la gente no ve eso, no sabe que eso existe. Sin embargo, sí creo que es importante que la información esté contenida en un sistema de información y que se actualice. Bien. Profe Nay, ¿tiene algo para agregar o? Eh, eh,
Pues si consideran pues es que de todos modos la información es muy importante, pues para poder tomar decisiones como presupuestales, como dice Andrés, pero también de otra naturaleza, ¿no es cierto? Eh, yo les pregunto si consideran que como sistema de información eh, eh, puede mejorarse y en qué consideran que se podría mejorar. Yo creo que podría ser una ficha más sintetizada. Una ficha más sintetizada porque gracias a su extensión es que la gente tampoco lo lee. O sea, tantas páginas a leer información y yo creo que sí es muy fácil encontrar la información porque son por recuadros y por sesiones que tiene la ficha SIFO, pero es muy extenso y la gente, digamos, como no se pone a disposición de como leer toda esa información. Entonces yo sí creo que puede ser más sintetizada, sacar la información más relevante. Em, por ejemplo, está el tema de los planes de desarrollo, la información de lo que se está haciendo actualmente, si existe o no existen algunas cosas más importantes como casas de cultura, escuelas de formación, la información institucional y listo. Pero si piden un montón de información que mucha gente pues es lo que yo he visto y yo le pregunto a la gente y la gente no sabe que eso existe, que Gina tiene algo para comentar, aparte de la pregunta del profesor Ney. No, realmente no, o sea, porque es que mi experiencia con el Lolo, con el CIFO realmente ha sido, o sea, ha sido muy poca, la verdad. Entonces creo que lo que tenía que aportar así como referente al CIFO, lo comenté y de resto me acojo un poco a lo que dice Andrés, porque a veces la gente quiere como tener la información más a la mano o como algo más interactivo, o no sé, la gente se interesa a veces poco por conocer quizás a detalle, así, bueno, no, no escucho mucho en los municipios que he acompañado que mencionen el CIFO, o sea, si de todos los municipios que he acompañado una persona me ha hablado del CIFO, creo que fue bastante. Pero de ahí en adelante que me ha dicho, oye, mire, yo busqué en la plataforma CIFO tal cosa y no me salió. Oiga, mira, en la plataforma CIFO tuvo tal cosa. Oiga, mira, ayúdame en la plataforma CIFO a buscar esto. O sea, nunca nadie me ha dicho nada ni me ha mencionado sobre el CIFO, sobre el SINAL, sobre las convocatorias, todo lo demás sí, pero sobre el CIFO nunca me han preguntado nada. Pues de pronto eso ayuda a tener idea también de que lo que dice Andrés puede estar pasando acá. Y y frente al diligenciamiento yo también creo y agradecemos a la maestra también por escucharnos frente a eso. Ese es un trabajo más técnico. Ese, digamos, no es un trabajo de una persona que está moviéndose aquí y allá, viajando a territorios y demás, porque ese sí es un trabajo como más técnico de buscar información, de diligenciar, de corroborar información y demás. Y que eso, gracias a eso, a ese cambio que hubo del CIFO, de que ya no lo diligenciamos nosotros, sino que lo diligencia, bueno, no me sé el nombre de quien lo diligencia, creo que es una universidad o algo, a nosotros nos ha permitido impactar más en territorio y tener más actividades de fortalecimiento en el territorio, porque antes nos dedicamos era a Yenacifo y a Yenacifo. bien, un poco, pues me imagino que para ir cerrando, perdón que me devuelva a un punto que me interesa y me llamó la atención por las respuestas que dieron, y tiene que ver con las ollas comunitarias. Eh, Más allá de estas falencias que sin duda ustedes están revelando de presupuesto, sobre todo de cierta precarización,
en las ollas comunitarias para sus territorios, de todas maneras verle como cuál sería el impacto positivo de sostener este espacio de juntanza que permite justamente las ollas comunitarias, ¿no? En términos de lo social, en términos también de cultural, del cruce de diálogos. Entonces, pues, superando estas dificultades que no son menores, sí quisiera como ver la otra cara de la moneda de las ollas comunitarias, ¿no? Bueno, yo creo que, y además en el Atlántico, al sur del departamento del Atlántico, yo creo que cuando mencionan una actividad y van a dar almuerzo, la gente va. La gente va sí o sí porque además son departamentos empobrecidos, muy desiguales. Entonces, donde hay algo que a ti te guste, pero además te van a garantizar la alimentación, tú vas porque vas. Yo creo que, digamos, no viendo las ollas como un mecanismo de utilización de las personas o de llamar a las personas, pero sin embargo yo sí creo que ha sido como el que garantiza la participación de las personas a estas jornadas. Em, las ollas comunitarias permiten crear comunidad realmente. Eh, lo que yo he notado es que la gente llega y eso habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y uno dice, pero ¿por qué hablan tanto? Y es que, claro, son muy pocos los espacios donde a ellos los escuchan y hoy la gente necesita que la escuchen. Hoy la gente tiene una necesidad de escucha impresionante, de que la escuchen impresionante, que a través de las ollas comunitarias, digamos como eso es lo que yo identifico como la gente, hay gente que yo veo por primera vez en un encuentro de olla comunitaria y fácilmente yo podría hablar con esa persona 1 hora y habla solamente la persona, pero es de tantas cosas que ellos tienen por decir, por soltar también. Y ha sido un espacio que ha permitido incluso llevar el emprendimiento de un gestor, de un hacedor, de llevar, del compartir, de que ellos sean también más sensibles, de reconocer a las otras personas. Entonces, como de soltar esa cotidianidad que ellos cargan. Yo creo que esos espacios nos han funcionado mucho por eso, porque ellos hacemos la primera olla, les gusta y a la segunda olla va más personas. Que yo digo, va a llegar el momento en el que yo no voy a dar abasto, que no vamos a dar abasto porque es que nos están llegando mucha gente, nos llegan 70 personas, 60 personas a una olla comunitaria y, y llegan las personas a hablar de sus necesidades, de sus precariedades, de sus... Entonces, como también es un espacio sanador. Por eso yo digo que se crea comunidad porque es un espacio sanador para ellos, porque además de toda la carreta que nosotros echamos institucional, del portafolio, de los consejos municipales, de la política pública, ese espacio ellos lo utilizan es también para soltar todo lo que tienen y hablarlo no solamente con una persona, sino que hablan con personas de otro municipio, que hablan con, y una red de apoyo. Yo creo que eso ahí se ha consolidado una red de apoyo súper interesante, súper importante, y que yo creo que este tipo de ejercicios activa la humanidad de las personas también. Activa la humanidad de las personas, allá incluso, bueno, un ejercicio muy bonito que pasó en la escuela, y es que nosotros estamos proyectando ir a Palenque en la última sesión, pero Palenque es en otro departamento, es decir, nos tocaría más gasto, más todo, y estamos haciendo un ejercicio de ahorro, todo lo que nos podamos ahorrar, es decir, que si nos donaron las meriendas de hoy, bueno, esa platica de las meriendas la metemos en un fondo, porque es que tenemos que ahorrar para la última experiencia, para que nos salga súper bien, y para el grado, porque estamos pensando también en el grado. Entonces, hay un señor de Candelaria, que ustedes
no, digamos, este cuento yo no se lo echaba a nadie. Hay un señor de Candelaria que la primera vez que hicimos la jornada de olla comunitaria en Candelaria, él fue desde, desde ahí de un corregimiento del municipio ese. Y me dijo como que estoy haciendo este cuadro, pero no he tenido la plata para terminarlo. No he tenido la plata para terminarlo, entonces para ver si tú me puedes colaborar y no sé qué. Listo, yo al hombre le di 50.000 pesos para que terminara su cuadro. Dicho cuadro, bueno, yo después vi el cuadro, se lo entregaron al gobernador del Atlántico y yo, bueno, pero algo sucede con ese señor, es decir, este ejercicio de hoy, algo va a suceder con ese señor. Y ese señor está en la escuela y ha sido una de las personas que más ha asistido a la escuela. Digamos, hay personas que no te aportan en términos de, no son muy, es decir, de hablar, no te hablan y te dan debates y te dan discursos, pero desde sus acciones yo creo que son un complemento para el ejercicio que estamos haciendo. Y en un día de la escuela, un día cualquiera, él llegó a la escuela y dijo, yo tengo este cuadro, Andrés, y lo voy a donar a la escuela para que hagamos una rifa y esa plata quede en el fondo común de la escuela para nuestra última salida. Y es un cuadro precioso que él se pintó. Yo no sé de dónde sacó los recursos, porque además un señor que vive en precariedad, de dónde sacó los recursos para hacer ese cuadro, pero además de ofrecerlo para todos. Entonces yo creo que sí es un espacio que activa o nos recuerda la humanidad de las personas y que, o sea, no, ha sido también muy emocionante como todo esto que sucede. Y existen un montón de situaciones que podría hablar toda la noche aquí también de lo que sucede en estos escenarios de olla comunitaria. Pero sí, llamas a eso, a la humanidad, al acompañar, al hablar, al escucharnos, al reconocernos, pero sobre todo sentirnos acompañados, sentirnos que no estamos solos y sentirnos, yo creo que eso han sido de las mejores cosas que pasan dentro de este tema de ollas comunitarias. Vale, muchas gracias, Andrés. Gina, Gina nos escucha. Ah, Sí, sí. sí, 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 señora, aquí estoy. No sé que estaba tomando agüita y preparándome para hablar nuevamente porque tengo la voz así un poquito. En síntesis, la pregunta era la importancia, ¿por qué la importancia de, de mantener las escuelas, cierto? Las ollas comunitarias. Eso, perdón, las ciudades comunitarias. Eh, bueno, yo creo que lo había mencionado antes, al principio, y es porque las ollas comunitarias no solo son vistas por la comunidad como, ay, nos están dando la alimentación para que vayamos al taller, sino que son vistas por la comunidad como un espacio de integración y diálogo frente a lo que ha sido tradicional, frente a algo que es necesario, como es la alimentación, frente a algo que nos gusta, quizás también, porque hay muchas mujeres que incluso desde el voluntariado han dicho, no, pero vamos a hacer la olla aquí y hagámoslo de esta forma, y yo pico, vengan, denme esto, así sea que haya contratado una persona para hacerlo. Entonces, creo que la olla comunitaria ha sido como esa herramienta para llegar más asertivamente a las comunidades, pero no solo para llegar, sino también para unirlas, ¿no? Entonces, creo que ha sido, ha sido fundamental que las personas se encuentren y que no se encuentren de una forma que, no sé, digámoslo, quiero decir, no sabría cómo decir la palabra, como refinada, quizás que hay, que siempre esperamos que nos traigan el platico, buffet, no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino que nos encontremos desde lo nuestro. Eso a mí me ha parecido muy importante y una experiencia que es necesaria seguirla, pues seguirla replicando, porque además alrededor de la olla hay también toda una metodología de trazando territorio,
Entonces, aprovechando que estamos aquí en el diálogo, aprovechando que estamos amenos, aprovechando que estamos en lo nuestro, venga y hablemos qué es lo que está sucediendo, venga y hablemos qué deseamos posicionar como grupo, qué deseamos posicionar como organizaciones, qué deseamos posicionar como redes desde las falencias que hemos identificado, pero también desde las oportunidades que hemos identificado y siendo la principal oportunidad o la primera oportunidad el hecho de que alrededor de la olla hayan varias organizaciones juntas y dispuestas